Hola a todos, Bezrat Hashem, hoy día 19 de Kislev continuamos con nuestro shiur de Alajá Yomit. Hoy veremos Parashat Vayeshev y nos vamos a concentrar en levantar la mirada. En nuestra pasada semana, Parashat Vayeshev, nos cuenta, entre otras cosas, sobre la venta de Yosef Atzadik como esclavo en Egipto. Y también nos cuenta sobre la forma en cómo se desencadenaron las cosas hasta que Yosef terminó preso en la cárcel, después de que la mujer de su amo, Potifar, le haya tenido una trampa por no querer él intimarse con ella. Y haya terminado siendo convicto a una sentencia de por vida en la cárcel, teniendo Yosef que pasar el resto de su vida como un preso en Egipto, que sabemos que era una de las cárceles más graves que habían en el mundo. Sin embargo, unas cosas importantes, también interesantes, que vemos en nuestra parashá, es cómo, a pesar de que Yosef no tenía cómo salir de su estado de preso en Egipto, cuando Kadosh Baruj Hu decidió que llegó el momento de su redención y decidió que llegó la hora en que Yosef tenía que convertirse en el rey de Egipto, inmediatamente se comenzó a desarrollar la redención de Yosef para finalmente sacarlo de la cárcel. La Torah nos muestra acá un elemento muy importante, Rabotai. La Torah muestra en esta parashá que no importa dónde se encuentra la persona, qué tan bajo se encuentra la persona. Cuando Kadosh Baruj Hu decide que llegó el momento de la redención de aquella persona, nada va a poder evitarlo. Desde un comienzo, Yosef tenía que quedarse en la cárcel de Egipto de por vida. Tenía sentencia perpetua. Pero sin embargo, Kadosh Baruj Hu tenía otros planes para Yosef. La Torah nos cuenta que cuando Yosef ya llevaba casi 10 años encarcelado en aquella cárcel de Egipto, algo sucedió dentro de la casa del faraón de Egipto, lo cual gatilló que dos miembros importantes, los trabajadores, de los sirvientes del faraón, terminen también presos en la misma cárcel donde se encontraba Yosef. La Torah dice: y fue después de que sucedieron aquellas cosas que pecaron el encargado de los bebestibles y el panadero en contra de su amo, el rey de Egipto. Y los encarceló dentro de la cárcel, lugar donde Yosef estaba encarcelado ahí. Dentro de la cárcel, Yosef tuvo mucho éxito, a tal punto que el encargado de la cárcel de Egipto había puesto a Yosef como el encargado de los presos más importantes que llegaban a la cárcel, como por ejemplo de los sirvientes reales de la dinastía del faraón, quienes al ser encarcelados era Yosef Atzadik quien se encargaba de servirlos dentro de la cárcel. Y este cargo que obtuvo Yosef significaba también muchos beneficios para él. Ya llevaban 11 meses encarcelados dentro de la cárcel de Yosef, estos dos sirvientes importantes del faraón que habían pecado. Y cuenta la Torah que repentinamente, en una misma noche, ambos sirvientes del faraón tuvieron un sueño. Cada uno tuvo un sueño bastante peculiar y que los dejó muy preocupados. Yosef, quien estaba encargado de servir a estos sirvientes de faraón, los visitó en esa misma mañana que tuvieron aquel sueño e inmediatamente logró notar que había algo extraño en ellos, diciéndose a Torah que Vayagotam veinezo afim, y los vio y vio que estaban con una cara preocupada. Yosef no se quedó de brazos cruzados, sino que cuenta la Torah que inmediatamente les preguntó: Madua penechem raim hayom, ¿por qué tiene una mala cara hoy? Y fue ahí que cada uno de ellos, de estos dos sirvientes importantes que habían pecado, se abrieron y le contaron a Yosef sobre el sueño que habían tenido en aquella noche y lo preocupados que estaban, dado que no sabían qué significaba cada uno de los sueños que habían tenido. Yosef, mientras hablaba con ellos, escuchó atentamente cada uno de los sueños que tuvieron estos dos sirvientes en aquella noche. Y luego les dijo cuál era el significado de cada uno de esos sueños, explicándoles a los sirvientes que el faraón iba a hacer algo distinto con cada uno de ellos.
Al sirviente encargado de los vestibles le dijo Yosef que su sueño expresaba el hecho de que dentro de 3 días el faraón lo iba a llamar para sacarlo de la cárcel y devolverlo al puesto de donde lo habían removido antes de que ingresara a la cárcel. En cambio, respecto al sueño del panadero, Yosef también le explicó su sueño, solo que esta vez no le entregó muy buenas noticias. Le explicó que su sueño significaba que dentro de 3 días el faraón lo iba a colgar. Y efectivamente fue así. Transcurrieron 3 días desde que Yosef descifró aquellos sueños y resulta que sucedió exactamente lo que Yosef había dicho a cada uno que iba a suceder. Es decir, al encargado de los vestibles fue llamado, lo sacaron de la cárcel y volvió a su cargo original, y en cambio el panadero fue llamado y fue colgado. Antes de que saliera de la cárcel, el sirviente de los vestibles, Yosef le dijo: por favor, cuando el faraón te beneficie de vuelta, tal como descifré en tu sueño, no te olvides de mí, sino que recuérdame, por favor, y haz bondad conmigo, para que así me saquen de acá. Ahora, sin ingresar en mayor detalle si respecto a lo que dijo Yosef es algo correcto o no es algo correcto haber utilizado el término doble que utilizó de Zehartani, Veizkartani, no te olvides de mí y recuérdame, lo cual nuestros sabios explican que Yosef, por el nivel espiritual que él tenía, recibió un castigo por haber pedido 2 veces que lo recuerden, ya que una persona con ese nivel de fe como Yosef tenía que haber pedido una sola vez que lo recuerden, como Ishtadlut, para hacer algo de nuestra parte para recibir algo de Hashem. Pero no más que eso, diciendo Zehartani, no te olvides de mí. Y no diciendo Zehartani Veizkartani, no te olvides de mí y recuérdame. Pero igual así vemos cómo Akadosh Baruj Hu se preocupó de que la redención de Yosef llegara. Y llegara en grande, transformando a Yosef literalmente de un día para el otro, de ser un preso en la cárcel de Egipto, a ser nada más y nada menos que el rey de Egipto. El encargado de los vestibles salió de la cárcel y se olvidó de Yosef. Pero al cabo de un tiempo, Akadosh Baruj Hu hizo que esta vez el faraón sea quien tenga un sueño que no lo deje tranquilo. Un sueño que le quite el sueño. Y cuando el encargado de los vestibles vio como nadie podía descifrar el sueño que había tenido el faraón y el faraón estaba muy intranquilo, fue ahí que se acordó de Yosef. Se acordó de aquel joven hebreo que se encontraba en la cárcel y que sí sabía descifrar sueños, ya que a él mismo le había descifrado un sueño hace un tiempo y se había cumplido. Había sucedido exactamente lo que Yosef había descifrado. Y así fue. El faraón sacó a Yosef de la cárcel y al ver la sabiduría con la que había descifrado su sueño, inmediatamente lo puso como virrey de Egipto. Abotay, si fijamos bien, la redención de Yosef comenzó por una sola cosa, algo que él mismo fue quien tuvo que hacerlo, y no fue Akadosh Baruj Hu que lo hizo por él. Fijamos bien, la Torá nos dice que cuando los sirvientes del faraón tuvieron un sueño, vino Yosef, vayagotam veinezoafim, y los vio, y vio que estaban con una cara preocupada. Es decir, Yosef fue quien se preocupó de levantar su mirada y ver cómo se encontraba la cara de su prójimo. Y no solamente eso, sino que mirarle la cara y preguntarle: Madúa penejem aimayom, ¿por qué tiene una mala cara hoy? Él podría perfectamente no haber mirado la cara de sus sirvientes, o quizás sí haber mirado la cara, pero no haberles preguntado sobre por qué se encuentran así. Y si no lo hubiera hecho eso, si Yosef no hubiera preguntado, no se hubiera interesado en mirar la cara y preguntar por qué se encuentra así, nada de la redención de Yosef hubiera sucedido. Sin embargo, Yosef no fue así. Yosef supo levantar su mirada e interesarse en cómo se encuentra la cara de su amigo. Y gracias a ese interés que tuvo, de ahí comenzó su redención. Una vez había un rey quien había sido elegido recientemente para poder gobernar, y para él era muy importante poder encontrar a alguien que fuera su mano derecha. Solo que para encontrar una mano derecha él quería a alguien que fuera especial. Él quería poder encontrar y someter una prueba
a aquella persona quien sea su mano derecha, de tal forma poder estar 100% seguro de que aquella persona no está con él solamente por su dinero y que va a cuidar su interés y sus emociones como si fueran suyas. Cuento corto que hizo el rey, publicó en todo su pueblo de que el rey estaba reclutando a alguien para que pueda convertirse en la mano derecha del rey. Ustedes podrán imaginarse la cantidad de gente que llegó y el nivel de personas que llegaron. Llegaron doctores de primer nivel, abogados de primer nivel, matemáticos, financieros, profesores, incluso rabinos llegaron para ser la mano derecha del rey. ¿Quién no quería ser la mano derecha del rey? Tener un cargo asegurado, donde no te falta nada, todos los contactos del reinado, etc. Y por ende muchos postularon. Y llegó el rey y se paró frente a todos y les dijo: señores, yo les voy a hacer una sola pregunta. Quien me conteste primero bien aquella pregunta, él será elegido como mi mano derecha. Y la pregunta es la siguiente. Imagínense ustedes van manejando ahora en un auto, en un coche, el cual tiene solamente dos lugares. El de ustedes, donde van manejando, y un lugar más. Y afuera está nevando y hace un frío de menos 20 grados. Y ustedes van andando en el auto y de repente ven un paradero con 3 personas. Una de ellas es un anciano de 90 años quien está tiritando y se está congelando, ya está pálido. Literalmente se va a morir el pobre anciano. El otro es un doctor el cual les salvó la vida a ustedes. Y el tercero es su mejor amigo de la infancia, aquel amigo que ustedes invitaron a su casa, aquel amigo que les prestó el hombro para que puedan llorar, aquel amigo que siempre estuvo al lado suyo. Y la pregunta es, señores, ¿qué harían ustedes? ¿A quién salvan de las 3 personas? Todos empezaron a pensar, ¿cuál es la respuesta? Se juntó un grupo y empezaron a pensar entre ellos, a ver, si es que decimos que vamos a salvar al anciano para que no fallezca, entonces, ¿qué pasó con el doctor? ¿No está la Kagata Tov, el agradecimiento con aquel doctor que salvó la vida? Y si es que vamos a decir que vamos a llevar al doctor y a él vamos a subir al auto, entonces, ¿qué pasó con el anciano o con el mejor amigo tuyo? Y si es que vamos a decir que vamos a levantar al mejor amigo, entonces, ¿qué pasó con el anciano y con el doctor? Estaban en un plonter. No sabían qué hacer y todos estaban pensando, los doctores, con los financieros y los abogados, tratando de ver cuál era la respuesta correcta que esperaba recibir este rey. Sin embargo, había un joven que estaba en un costado con los ojos cerrados pensando. Transcurren unos minutos y este joven se para, levanta la mano y le dice al rey: rey, yo tengo la respuesta. Y el rey dice: a ver, por favor, cuéntanos cuál es la respuesta. Todos estaban muy atentos. ¿Cuál es la respuesta que tiene este joven? Y el joven le dice: mi rey, lo que yo haría, yo me bajaría del auto, dejaría que el doctor maneje el auto y que él lleve al anciano, y yo me quedaría con mi amigo ahí, parado en el paradero, esperando con él en el frío. El rey vio eso y le dijo: tú seas mi mano derecha. Y cuando todos estaban ahí impactados de cómo él había llegado a esa respuesta, el rey le preguntó: cuéntales por favor, ¿qué hiciste para poder llegar a esa respuesta? Que es la respuesta correcta, lo que estoy buscando, alguien genuino. Y el joven dijo: mi rey, yo me senté, cerré mis ojos, me imaginé la situación como si estuviera viviendo, y lo único que hice fue mirar las caras de cada uno de los 3 que estaban parados ahí. Cuando vi las caras de aquellos que estaban parados en el paradero y vi lo que estaba pasando por cada uno de ellos, inmediatamente supe qué hacer. Rabotai, muchas veces pasamos nuestro día a día sin levantar suficientemente la mirada. Debemos acostumbrarnos a saber levantar la mirada, mirar la cara de nuestro prójimo e interesarnos en qué está pasando por sobre él. Ya que durante toda nuestra vida nos vamos a encontrar de que
la salvación nuestra y que estamos todos buscando, más de una vez se va a encontrar en que sepamos levantar la mirada e interesarnos en la salvación de nuestro prójimo. Hasta que llegamos hoy, que tengan todos Shabbat Shalom Vurach.